Muy bien, deje que se conecten sus compañeritas. Mm, Sí, sí. Ahí todavía no. Ya está. Diana. Ed. Mm, Muy bien, chicas. El día de hoy no se conectó, creo, pero le toca a Cari exponer las fracturas, no, luxaciones. No saben si se ha conectado en sus demás clases, chicas. Está Karina, de las de segundo. Karina Jocelyn. Déjenme, creo que no se conectó en la clase que tuvimos anterior. Sí, sí, se conectó hace rato. Muy bien. Entonces, si son peras o manzanas, les comparto la presentación. Déjenme nada más que cargue. Muy bien. Vamos a iniciar entonces con la clase del día de hoy en primeros auxilios. Profe, Hey, creo que de hecho, bueno, es que nosotros bueno, somos tres. De hecho, me tocaba, creo que a mí exponer lo de las luxaciones. ¿sí? Ah, ok. Bueno, en eso habíamos quedado. Ajá. Yo no tenía ningún Ney problema. le había mandado, Sí, Ney le sí, había mandado la presentación. sí, así es. De hecho, sí la tengo. Es que cuando les volví a subir el temario, les dividí ya los temas, entre comillas. O sea, le dije a Ney que no había ningún problema, que si ya la tenían ustedes hecha y ya se habían puesto de acuerdo, yo no tengo ningún problema. Entonces, expone usted este mode. Sí, ¿no? ¿Sí expone mode o no expone las sesiones? Sí, 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 está bien. Perfecto. Entonces, para que le digan porque Ney me dijo que ella iba a exponer lo de los esguinces, entonces para que le digan a Cari, si es que se conecta, que le tocan las fracturas. De hecho, les subí el temario, ya lo conocían y todo lo demás, pero les volví a subir cada bimestre, se los voy a volver a subir el temario de las materias para que chequen qué es lo que va a tocar. ¿Sale? Entonces, para que más o menos tengan la idea. Más o menos ahora sí cuándo les toca exponer, espero seguir ya las fechas correspondientes, tanto en sus dos materias de ambos grupos. Muy bien, entonces iniciamos este mode. Bueno, a nosotros nos tocó exponer lo que es las luxaciones. Nos dice el esqueleto humano. Está formado por 206 huesos en edad adulta y llega a 306 en el feto, pero son de carácter cartilaginoso. De los 206 huesos se compone nuestro esqueleto, se divide de la siguiente forma: 29 huesos craneales, 26 huesos en forma de que forman la columna vertebral, 25 huesos que forman la caja torácica, 64 huesos que forman la extremidad superior, 62 huesos que forman las extremidades inferiores. Bueno, pues en sí esto es lo que conforma el esqueleto humano, los huesos que forman, los 206 huesos que forman el esqueleto humano en edad adulta. Ok. Son de entre 206 y 208 huesos en la edad adulta. Muy bien, continuamos. Dice, el esqueleto cumple dos funciones muy diversas. Es el encargado de la protección y el sostén de los órganos internos. Lo forma la columna vertebral, la caja torácica, el cráneo. Es el encargado del movimiento y del sostén. Está formado por cintura escapular, cintura pélvica y extremidades.
El esqueleto es el encargado de proteger todo todo lo interior de nuestro cuerpo. Y Yes. esta es la división que tiene nuestro esqueleto. Ok, ¿y cómo se puede volver a dividir? ¿O cuál sería la división? Hay una división que solamente son dos. ¿Cómo se llaman esa división del esqueleto? Que estas son las partes. ¿Cuál sería? Que es un esqueleto axial y un esqueleto, ¿cómo se llama el otro tipo de esqueleto? Apendicular, ¿sale? Son la división del sistema óseo como tal y es axial y ese apendicular, pues lo vamos a dividir precisamente en estos tipos de hueso que nos está describiendo precisamente su compañera Mode. Muy bien. Continuamos, Mode. Dice, clasificación de los huesos de su forma. Clasificación de los huesos por su forma. Los huesos planos. Aquí tenemos el ejemplo del esternón. Los huesos irregulares. El ejemplo son las vértebras. Los huesos largos. El ejemplo son fémur. Los huesos sesamoides, que en este ejemplo es la rótula. Y los huesos neumatizados, que el ejemplo es el esfenoides, y los huesos cortos, que por ejemplo es el astrágalo. Trágalo. Y esa es Muy la bien. clasificación de los huesos. Perfecto. Dice, los huesos largos predominan su longitud sobre el resto de sus dimensiones. Los huesos largos serían el fémur, la tibia, el peroné, etcétera. Los huesos planos se caracterizan por la anchura, que es la que se predominan en su estructura. Ejemplos son los ilíacos, el omóplato. Los huesos cortos no predominan ninguna dimensión sobre cualquier otra. Algunos huesos cortos son los carpos, las vértebras, etcétera. Los huesos según su forma. Huesos cortos de la muñeca, huesos largos, el fémur, hueso plano, el omóplato. Bueno, esta es la clasificación de los huesos, largos, planos y cortos. Muy bien. Clasificación. Bueno, aquí nos habla de la luxación. La luxación se define como la dislocación o el desplazamiento anormal y permanente de los extremos óseos de una articulación que origina una pérdida de contacto completamente entre ellos. Cuando la pérdida de contacto no se produce de forma permanente o es incompleta, se denomina subluxación. Bueno, una luxación, aquí nos dice que es la separación de un hueso. Por ejemplo, el que tenemos aquí en el codo, se llegan a separar algunas partes del hueso, eso es a lo que se le llama luxación. Entonces, prácticamente una luxación es que el hueso donde se La encuentra separación. en su cápsula articular se separe, ¿sale? Es decir, se salga de su cápsula articular y ya sea que se vaya hacia enfrente, hacia atrás o hacia un lado, ¿sale? ¿Por qué? Porque puede ser una discapacidad de los mismos ligamentos, por un trauma o por alguna enfermedad que pueda zafarse precisamente esa parte. Una luxación es, se exhala el hueso y hay que hacer un movimiento para volverlo a meter. Y una subluxación, como nos dice ahorita su compañera, sale y entra, sale y entra, sale y entra, el huesito de la cápsula articular, ¿sale? Esa es una subluxación, ¿sale? Dice luxaciones. Es el desplazamiento de los huesos que forman una articulación, lo que causa una pérdida de congruencia articular. La luxación, tipos de luxación. La luxación simple, no existe fractura asociada. El tratamiento es conservador por un periodo de inmovilización de 3 a 4 semanas. Luxación compleja se asocia a una fractura. Bueno, la luxación simple nos dice que pues nada más es el, el movimiento que genera o la separación que genera entre la articulación y pues como sigue quedando en su lugar, lo único que se hace es inmovilizarla por 3 o 4 semanas y ya para la recuperación.
y pues dice que la luxación compleja se asocia a una fractura. Bueno, puede decir que la podemos confundir como una fractura, pero realmente solo es una luxación. Ok. Bueno, ahí difiere un poquito como de la luxación completa no se confunde con una fractura y que sea una luxación. De hecho, es una luxación más la fractura del hueso. Por ejemplo, en algún impacto, por ejemplo, de automóvil, se puede zafar la articulación acromioclavicular, es decir, la articulación del hombro se sale y por el choque o el evento que se hizo hacia atrás y hacia adelante, que es el latigazo, se rompe el húmero. Entonces, fractura de húmero más la luxación. Y es compleja porque Ya. entonces hay que tener muchísimo más cuidado porque hay que tratar dos cosas, la fractura y la Y la luxación. luxación. Entonces hay que poner de otra vez su cuerpo articular, bueno, el hueso con la articulación acromioclavicular de nuevo y hay que tratar la fractura. Es más complicado, por eso es compleja, es más complicado porque en lugar de tener la luxación entre 3 y 4 semanas inmovilizado, pueden aumentarse más esas semanas dependiendo del hueso que se fracturó y el tipo de fractura que haya tenido precisamente el paciente. Y vamos a ver los tipos de fracturas, pero va a depender porque hay fracturas desplazadas, simples, solamente con una fisura, en tallo verde, entonces va a depender del tipo de fractura que se tenga y el tipo de luxación que se tenga y en qué hueso, el tratamiento que se vaya a dar, ¿sale? Entonces sí hay que tener bastante cuidado con esta parte. Y simples, pues su nombre lo dice, nada más hubo la luxación y ya hago la maniobra para volver a poner el hueso luxado a su posición en su cápsula articular y listo, ya no hay ningún problema. Lo inmovilizamos para desinflamar y ya hasta ahí queda. Continuamos, Modi. Dice, ¿por qué se produce una luxación? Generalmente, las luxaciones se producen a causa de un mecanismo traumático de forma directa o indirecta. También suele generarse por contracciones musculares de forma violenta. Puede ser también causas congénitas de las superficies de la articulación y patológicas, debido a la destrucción de ellas como la artritis aguda, por lo que estos factores también disponen de una luxación. Eh, bueno, yo entiendo aquí que una luxación se produce por alguna fuerza que se le aplica a una parte de nuestro cuerpo. Por ejemplo, podemos tomar a un niño del brazo muy fuerte y podemos provocar una luxación o también por un golpe muy fuerte. Síntomas. Una articulación luxada puede estar acompañada de entumecimiento u hormigueo de la articulación o fuera de esta. Presentar dolor intenso, especialmente si usted intenta usar la articulación a poner peso sobre ella. Estar limitada en el movimiento, estar hinchada o amoratada, estar visiblemente fuera de lugar, de color diferente o deforme. Ok, entonces, Linet, ¿cómo va a haber una luxación? Cuando se desprende el hueso de su lugar, se llega a mover de lado a lado. Ok, pero ¿cómo la vería? ¿Qué usted ve a un paciente ya luxado y cómo lo vería, Linet? Podría ser, por ejemplo, si en la mano, como lo explicó la compañera, si se les llega, por ejemplo, que esta parte tengan un poquito por aquí, una bolita, o moretones, hinchazón, sí, hinchazón. Ajá, Ujú. ok. ¿Quién más? Podría ser, Ajá, podría ser también por la forma. por la forma. ¿Cómo la O forma? sea, a lo mejor, bueno, que en cadera se ve que la pierna es más chica que la otra. Ok. ¿Qué otra? ¿Qué otra cosa podríamos identificar? Bueno, es muy doloroso y luego tiende a inflamarse porque, bueno, yo he sufrido una luxación en un codo Ok. y es muy insoportable el dolor. Y es porque
hace que como que hace fricción un hueso con otro que se salen del lugar y es muy doloroso, efectivamente. Entonces van a ver el primer dato de sospecha de una luxación, porque puede ser alguna otra cosa, ¿verdad? Pero el primer dato que vamos a ver es la deformación de la articulación, ¿sale? Nos acaba de mencionar, creo que Viviana, vemos la bolita. En el caso del codo, de la rodilla, de la cadera, pues vamos a ver que como la articulación salió, vamos a ver una bola en otro lado, donde no debería de haber una bola, ¿verdad? Entonces, esa es la primera parte, la deformación de la articulación que se luxó. Lo vamos a encontrar caliente, o sea, a eso se le llama hipertérmico. Aumenta la temperatura en esa región porque va a haber un proceso inflamatorio y por ende vamos a ver inflamación, que es la palabra que nos pone ahí hinchada o amoratada, pero bueno, hinchada sería inflamada, ¿sale? Vamos a ver inflamación y se va a poner caliente, hipertérmico y a veces rojo, hiperémico, ¿sale? Se va a inflamar y se va a poner roja esa articulación, bueno, no la articulación, el lugar donde se luxó el paciente. Si fue muy grave el golpe o el traumatismo y por el cual salió, vamos a encontrar un hematoma, ¿sale? Que es la parte amoratada que nos menciona aquí Mode. Vamos a encontrar hematomas, ¿sale? Y el dolor es muy característico, es un dolor insoportable, no pueden mover la articulación que se luxó, pues obviamente si me zafo el hombro, me zafo el codo, pues mueve toda la articulación como debe ser, la flexión, la extensión, la rotación, va a estar, abolidas completamente. Entonces es donde vamos a tener precisamente ese tipo de alteraciones. Entonces los arcos articulares que se crean van a disminuir o van a estar abolidos. ¿Qué más? Dolor, la deformidad y bueno, obviamente vamos a ver que fuera la articulación o fuera el hueso de su articulación, de su cápsula articular, ¿sale? Entonces esos son los síntomas o signos que nosotros vamos a ver, el cuadro clínico que vamos a ver nosotros en nuestro paciente. Profe, se escucha entrecortado. ¿Alguien más me escuchó entrecortado? Díganme que no. Sí, No, un poco. bueno, yo no. Ok, yo no, uno sí. Entonces yo creo que es su internet o es el mío, no lo sé. Ok, entonces, de todos modos, esto queda grabado, chicos. Entonces, esas son las características. Gracias. Las características de una luxación, ¿sale? Entonces, es importante que una vez que nosotros la detectemos, pues la tratemos, porque entre más pase el tiempo con una luxación, es decir, fuera de su cápsula articular, se puede complicar la situación, ¿sale? Mm, bueno, no sé si lo vieron en Anatomía 1, pero recuerden que, sí, que dentro de lo que es cada una de las cápsulas articulares pasa nervios, pasan vasos sanguíneos, las arterias y las venas, y pasan nervios. Entonces pueden llegar a aplastar el nervio, al momento de que salga, lo van a comprimir el nervio, lo van a pinzar, se le llama en sí el término pinzar el nervio, como si pusieran una pinza en el nervio, lo van a hacer porque se está aplastando la misma luxación y podemos tener síntomas también neurológicos en la extremidad, ¿sale? Entonces, eso es lo que podemos llegar también. Entumecimiento de la extremidad, también puede ponerse moradita la extremidad si aplastan una vena o una arteria importante. Entonces, por eso es importante tratar lo más pronto posible la luxación antes de que se complique. Ahora sí no lo escucho. Ah, Dios mío. ¿Los demás sí me escuchan? Ahora sí que me oyen, me escuchan. Sí, profe. Entrecortado, profesor. Rayos. Bueno, yo los escucho muy bien. Entonces no sé si sea su internet o el mío. Muy bien, vamos a continuar, Mode. Bueno, aquí nos habla sobre luxación de hombro. Lesión en la que el hueso de la parte superior del brazo se sale del omóplato. Un hombro dislocado requiere atención médica inmediata. Los síntomas incluyen dislocación del hombro, hinchazón, imposibilidad de mover la articulación y dolor. El tratamiento incluye la colocación del hueso en su lugar, el uso de una férula, medicamentos y rehabilitación. Solo algunos casos poco frecuentes necesitan cirugía. Bueno, en esta parte de la luxación del hombro nos dice que la parte de nuestro brazo se sale, entonces eso nos impide movilizar nuestro brazo y necesita atención inmediata.
Así es. Y bueno, para darnos cuenta que tenemos una dislocación, se nos va a notar la hinchazón y la imposibilidad de mover esta parte del brazo. Exactamente. Entonces, ¿cómo van a ver al paciente? Pues van a ver, bueno, me paro un poquito, van a ver que el paciente tiene la articulación, bueno, esto es lo normal, ¿verdad? Van a ver que el paciente, bueno, puede haber ilustraciones diferentes, una anterior y una posterior, es decir, hacia dónde se va la articulación acromioclavicular, es decir, hacia enfrente, anterior, hacia atrás, posterior. Entonces podemos encontrar que el paciente encontramos que su articulación, que es el húmero, se encuentra hacia adelante completamente. Vamos a ver que los ángulos que crea lo que es el cuello y lo que es los hombros se van a encontrar de diferente manera. En donde se encuentra la luxación lo vamos a encontrar inclinado a comparación del otro. Y la cabeza también la vamos a encontrar un poquito más desviada, digámoslo así, por la misma articulación hacia el otro lado. ¿Sale? Aparte del dolor y el tocar que se encuentre caliente, pues vamos a encontrar esa alteración de la luxación de hombro o la luxación de la articulación acromioclavicular. Acromio acromioclavicular por la clavícula, por el omóplato y por el húmero, ¿sale? Entonces, esta es la cápsula, esta que les señalo aquí es la cápsula. Se van a lesionar los tendones que vemos aquí por la inflamación del mismo, porque se jalan, por eso hay mucho dolor. Digo, y los arcos articulares van a disminuirse. ¿Cuáles son los arcos articulares? ¿Cómo serían los arcos articulares, chicas? ¿Qué entienden por eso? ¿Cuáles serían? ¿Cuáles serían los arcos articulares? ¿No? Extensión, flexión, rotación interna, rotación externa, hiperextensión, hiperflexión. ¿Sale? Es decir, flexión, extensión, rotación interna, rotación externa. ¿Sale? Lateral derecho y lateral izquierdo. Esos son mis arcos articulares. Obviamente, si está luxado, pues no voy a hacer ninguno de esos arcos. Se va a ver una limitación de esos arcos articulares. Muy bien. Yo tengo una pregunta. ¿Qué pasó, Viviana? Bueno, en una fractura de muñeca, cuando ya está, bueno, ya se arregló la muñeca, usted menciona que son los arcos articulares. En algunas ocasiones, bueno, que yo sufrí de eso, se llega a mi mano ahora sí que al momento de estar haciendo cosas, se llega a quedar así. Y con la otra tengo que como que darle movimiento para que como que regrese a, no sé si sea normal o... Sí, hay complicaciones o tanto en las luxaciones como en las fracturas. Una de ellas es que a veces puede haber una rigidez. En el caso de las fracturas, y lo vamos a tocar en el tema de fracturas, dependiendo cómo haya soldado el hueso, ¿sale? Entonces es cuando va a haber unas alteraciones y depende a qué distancia se fracturó el hueso. Pero sí es normal. Lo mismo pasa con las luxaciones. ¿Sale? Muy bien. Continuamos, Mode. Luxación de rodilla. La luxación completa de rodilla es una lesión infrecuente. Se debe recibir atención inmediata debido al peligro de las complicaciones secundarias. Generalmente se producen por traumatismo de alta energía como accidentes de tránsito, pero también pueden ser resultados de accidentes menores de menor jerarquía como traumatismos deportivos y muchas veces se acompaña de lesiones vasculonerviosas. Si bien en algunos casos las luxaciones pueden haber sido reducidas en forma espontánea o por el personal médico en el lugar del accidente, es raro que un episodio de luxación de rodilla pase desapercibido por la magnitud de la lesión. Bueno, aquí yo veo que la luxación de rodilla muchas veces es por el esfuerzo. Por ejemplo, los deportistas, cuando llegan a tener mucha actividad física, se llegan a tener luxación en la rodilla y he visto que en cierto momento se los llegan a acomodar en el momento, pero también nos dice que debemos de tener cuidado porque eso nos puede acarrear a lesiones más fuertes.
y siempre es por el movimiento, bueno, por lo regular yo he visto el movimiento de la rótula, una luxación de que se te desvía y ya nada más te la acomodan y ya queda, ya nada más tienes que tener un poco de reposo y ya con eso, queda la lesión. Así es. De hecho, casi siempre es muy justificable el traumatismo en deportistas, sobre todo en jugadores de fútbol, cuando hacen, ya verdad yo no sé de fútbol, entonces les voy a hablar como yo lo entiendo. Cuando hacen que se derrapan, se tiran y se derrapan para desviar la pelota y el otro tiene la pelota parada y alzan el pie y en lugar de dirigirlo a la pelota, lo dirigen hacia la rodilla y con el taco le pegan a la rodilla, dos cosas pueden suceder. Una de dos, o se fractura el fémur, rótula, tibia, peroné, o lo que hacen con el impacto es zafar la rodilla. Y se pueden zafar precisamente el fémur, la tibia, junto con el peroné o la rótula, ¿sale? Entonces, comúnmente pasa eso en los deportistas o en los accidentes automovilísticos que no se lleva un cinturón de seguridad, comúnmente sucede en los pacientes, bueno, las personas que van atrás y se pegan directamente con el sillón de enfrente o los pacientes que van como copilotos y se pegan con el tablero hacia abajo por levantarse y volverse a la incorporal, la rodilla se puede llegar a zafar, ¿sale? Por traumatismos. Y es muy complicada esta parte porque como en estos espacios interarticulares pasan efectivamente el paquete vasculonervioso, es decir, los vasos grandes, arterias, venas y los nervios, se pueden llegar a pinzar, como lo decíamos en la acromioclavicular, se pinzan y entonces vamos a tener precisamente lesiones de ese índole y son muy complicadas. Precisamente como nos mencionaba ahorita Mode, hay que atenderlos inmediatamente. No lo hace cualquiera. Debemos de saber cómo realizar el volver a poner la articulación en su lugar, porque si no, entonces vamos a tener, en lugar de ayudarlo, lo vamos a alterar más. Entonces, por eso es bien importante saber más o menos cómo yo manejar esa articulación y volverla a colocar en su lugar. Muy bien, continuamos, Mode. Luxación de codo. La luxación de codo es una patología muy frecuente en traumatología. Esta se produce cuando se rompe la relación entre el húmero cúbito y radio, y el dolor que produce en la persona que la sufre es muy intenso. Aquí es lo que yo le comentaba hace un rato, que a veces nosotros, por ejemplo, a los niños solemos tomarlos de la mano o levantarlos cuando vemos que se caen y los agarramos así rápido, pues corren ese riesgo de que nosotros mismos les provoquemos esa luxación en el codo. Y sí, yo una vez lo vi porque tomas demasiada presión en el brazo que llegas a lastimar esa parte del codo, a zafar, a mover el codo. Así es. Por eso se le dice a los papás que los niños pequeñitos, pues no les den de vueltas y los agarren del bracito y ahí es donde tenemos ya sea la luxación de hombro, en el caso de los bebés o de los chiquillos y de los niños. Y efectivamente agarrarlos y hacer la tensión, que a veces vemos, ¿no? En la calle que los dos papás agarran uno de un bracito y de otro y sáltale, ¿no? Y agarran con todo el bracito y el peso del mundo del bebé y ¡pum! Rompen precisamente los ligamentos y lo que van a hacer es precisamente esa luxación de codo. Es muy frecuente más en niños que en adultos. Se puede llevar en adultos, ya es más ahí por un traumatismo precisamente y pues es doloroso. Lo que vamos a ver es que el codo pues va a salirse hacia otro lado donde no debería de estar. ¿Sale? Misma sintomatología, todos causan misma sintomatología. ¿Sale? Muy bien, hasta el momento que nos acaba de explicar Mode, dudas, preguntas, chicas. Ninguna. Muy bien. Vamos a conectarnos y desconectarnos para los últimos 12 minutos de la clase, ¿sale? Las veo en un segundito.